Buenas, buenas Hola tardes a Román, usted, ¿qué tal? ¿Cómo estás, buenas Román? Un noches para gusto. nosotros. Un ¿Cómo gusto. anda César, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ¿Cómo está encuentras? Guillermo? ¿Cómo te encuentras? Bien, acá, encerrado como a todos. ¿Qué va a ser? Sí, no hay de otra, nos pegó duro esta Y bueno, se veía aislación. venir, ¿qué va a ser? Sí, lamentablemente sí. ¿Por allá qué horas son, amigo? Acá son las 8:10 Las 8:10. aproximadamente. Ok, 2 horitas. ¿En qué parte de Argentina te encuentras? En Buenos Aires, Ah, no sé en Buenos perfecto. Aires. Qué bien, qué Ustedes bien. que son del DF, ¿no? De Toluca, De de Toluca. Toluca. Ujú. Sí, estamos a una hora más o menos de la Ciudad de México, de la capital. Pues ya por aquí Sí, nos andamos encontrando. Acá son las 6 de la tarde, 6 en punto, 6:10. sí. Muy bien, muy bien, hermano. Bueno, pues, Yo de México conozco Playa del Carmen y Cancún, no, mucho más no. no, pues Así que lejísimos. Te fuiste a la zona de playa, a la zona para Playa del vacacionar. Carmen me encantó, ¿eh? Buenísimo. Fue lo que más me Sí. gustó. ¿Cuándo estuviste por Tulum, acá? Tulum, Tulum es hermoso. ¿Cuándo estuviste por acá? Eh, hace 8 años y hace 3 más o menos. Ambos a Cancún y Quintana Roo. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues amigos, a los que están conectados, les presento al kinesiólogo Román. Él es kinesiólogo del Club San Lorenzo. Y pues no sé qué más quieras agregar, Román, en tu presentación. No, nada. Más allá a mí me gusta mucho lo deportivo, pero considero que tenemos que saber de todas las áreas. He hecho neuro y no me gusta, pero lo he hecho igual, Exacto. para nutrirme de esa área también. He hecho pediatría, un montón de áreas de la kinesio, pero me gusta más lo deportivo porque soy deportista todavía, me queda resto, Perfecto. así que, ¿qué va a ser? Pero Muy bueno, nada. bien. Muy bien. Ahora estoy en San Lorenzo, pero bueno, por la pandemia se frenó mucho. ¿Has estado en otros equipos antes? Como jugador, no como profesional. He jugado en Boca, al vóley, en San Lorenzo también jugué, salí de club italiano, en varios lugares, pero no como profesional. Ah, ok. Oh, fenomenal. Entonces, tú vives la kinesiología desde la experiencia y la vivencia propia, ¿no? Yo creo que eso también te da Sí, cierto como plus a la hora del entendimiento cuando estás con un paciente y tratas de entender lo que le ha sucedido en el gesto deportivo, lo puedes transmitir muy bien desde la vivencia corporal. Creo que eso exacto. es No más allá de haber hecho vóley, la secundaria hice handball, básquet, todos los deportes, conozco los gestos deportivos, pero a mí siempre, cada vez que me lesionaba, me preguntaba por qué me lesioné, y empezaba a preguntar y curiosidad, y encontré la kinesiología, y entonces hacía rehabilitación, algunas me servían, otras no, y empezó a gustarme. Y obviamente hoy en día, cuando tengo un deportista delante, es más fácil, porque la cabeza del deportista yo la entiendo un poco más, que si tiene que jugar mañana, que si tiene un partido importante la semana que viene, lo que sea, eh, es, es otra cabeza y yo la puedo llegar a entender. Soy más empático en ese sentido. Sí, creo que es una parte muy fundamental en este aspecto de la kinesiología, comprender al deportista en todo el entorno, en todo el contexto en el que se desenvuelve, ¿no? Y qué mejor que pues el haber practicado diversidad de deportes, pues nos da un mayor panorama, ¿no? Claro, además, cuando vos le das ejercicios al deportista, podés llevarlo a otros límites que una persona que no lo practica no. Y además el mismo deportista te empieza a pedir, te mide en los ejercicios que le das, te pregunta mucho por qué se lo das y cómo lo tiene que hacer, y si hay un dolor nuevo también te pregunta y te pregunta, y hay mucha gente que no lo sabe abordar y yo no tengo ningún problema en explicarles lo que les pasa, así que conmigo se van a llevar bien, así. Perfecto, eso es algo bien importante. Dentro de toda la parte de la kinesiología deportiva, que es lo que asumo practicas de manera con más continuidad, ¿cuál es el área que tú consideras más importante a la hora de trabajar con el paciente deportista? ¿Por dónde comenzar cuando estamos frente a un paciente deportista? Qué sé yo, te puedo decir que hay
hay sesiones en las que quizás nos está 1 hora y en esa hora hablamos 40 minutos porque el deportista Sí. necesita hablar. Porque mientras está lesionado, vos pensás que hay alguien que está jugando en su lugar. Y mientras más tiempo pase, menos puesto deportivo tiene, entonces la selección y el partido y van a dejar afuera. Entonces a veces eh, creo que hay que conectar mucho con el tema emocional. Y a yo me he perdido partidos importantes por lesiones, entonces comprendo eso. Y creo que una parte importante es la conexión emocional que puede llegar a tener con un deportista que está lesionado, ¿no? Más allá y después de la patología que tenga, el abordaje y el tratamiento, estar conectado con lo que le pasa. En cada sesión, cómo se siente emocionalmente. ¿Se siente bien? ¿No? Hablar, una palmada, ¿cómo estás? Creo que eso es lo más importante con un deportista. Sí, sí, sin duda es muy importante pues ese vínculo que relacionamos con los pacientes en el día a día, en la consulta diaria, en la práctica diaria y sobre todo en este aspecto, porque muchas veces nos olvidamos que estamos atendiendo a personas y nos enfocamos como estamos atendiendo una lesión. No, 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 estamos atendiendo personas que englobamos un aspecto biopsicosocial en tres esferas sumamente importantes en este ámbito. Sí, sí, creo que igual eso sí, está en cada uno. ¿Sí? Si a uno le nace ser así, es más fácil. Si vos lo tenés que forzar, te va a costar. Te va a costar. Tenés que estar ahí y conectar. El problema es que por ahí en la facultad se ve mucho la teoría y la práctica a veces queda como corta con lo que te dan. Y eso lo vas a empezar a mamar una vez que estás en el campo de juego y tenés más ruedo en la profesión. ¿Tú cómo llegaste a esta conclusión y esta parte de empezar a trabajar con la conexión emocional con tus pacientes? ¿Lo tenías ya como registrado en ti por tus vivencias, el cómo te sentías y ponerte en este lugar de manera empática? ¿O en algún momento de tu desarrollo profesional te diste cuenta que este freno a nivel emocional, conductual o psicológico no te permitía poder llevar a término la recuperación de uno de tus deportistas? ¿Cuál fue la forma en la que tú integraste esto? No, sin duda las experiencias como deportista me han enseñado que a veces necesitas hablar, porque por ahí está esta cosa de que ocultás lo que te pasa, porque si te mostrás medio débil, por ahí no te ponen para jugar y vos querés jugar, entonces, o capaz que sos el capitán del equipo y querés mostrar cierta eh, entereza con los demás para que los demás se contagien. Entonces, cuando hay un deportista que yo veo ya las expresiones, la forma de hablar, les cambia, entonces me hablan desde otro lado, quizás no directamente, pero yo ya los estoy entendiendo lo que les pasa. Entonces, y a veces con las preguntas, che, vos sabés que me duele acá, hice tal cosa y no me sentí bien, y hablamos y después en base a lo que me van diciendo día a día, decimos, bueno, mira, hoy vamos a ir por este lado. Y si vos no escuchás y tenés esa conexión de la que estamos hablando ahora, el abordaje es distinto y después él va a querer volver otra vez con vos. Entonces ahí Claro, está el tema. exacto. Sí, muy bien, Román. Y ahora cuéntanos cómo fue que llegaste al Club San Lorenzo para ser kinesiólogo. Yo jugué ahí 1 año y medio. Salimos campeones, después me empecé a estudiar, así que empecé a dejar un poco el vóley. Entonces yo conocía a mucha gente que trabajaba ahí en San Lorenzo y uno de mis amigos, que era parte del equipo, él era preparador físico, profesor de educación física ahí. Después se hizo asistente de Mario, que es uno de los dirigentes que está ahí. Y nada, tuvimos conexión hablando, después ellos buscaban un kinesiólogo y pensaron en mí, yo justo estaba disponible, así que me llamaron y ahí estamos. Ahí empezó y ya no te saliste, ya no te saliste de ahí, ¿no? Y no, no porque es lo que me gusta, ¿no? Me siento muy cómodo. Exacto. Esa es la parte más importante, yo creo que para nosotros como profesionales, ¿no? Encontrar este espacio donde no solo haces lo que te gusta, sino que te encuentras cómodo haciéndolo. Y es lo que se puede ver como gratificante a la hora de tener un resultado.
Hablando de la fisioterapia deportiva o la kinesiología deportiva, depende del contexto donde estemos, siempre hay muchas dudas alrededor de esto, entre cuáles son las herramientas más importantes para un fisioterapeuta kinesiólogo que se dedica al deporte, hacia dónde tengo que perfilarme si quiero dedicarme al deporte más adelante. Y sobre todo, cuando estás estudiando, estas preguntas son las que te vuelan en la cabeza, ¿no? ¿En qué tengo que capacitarme? ¿Hacia dónde tengo que enfocar mi aprendizaje? ¿Tú cuáles consideras que son las herramientas número uno o indispensables si quieres perfilarte hacia el área deportiva en cuestión de fisioterapia? Es difícil contestarlo porque depende de cada uno. Uno cuando sale de la facultad lo que quiere es estudiar lo que está de moda. Y a veces no está mal, Sí. pero hay que tener cuidado con quién va a estudiar eso que está de moda. Eh, en algún momento yo he escuchado MEP con roncio, microelectrólisis percutánea, que es la aguja de la acupuntura con microelectrólisis, es una terapia invasiva, con buenos resultados. Yo le tengo temor a las agujas, pero sin embargo hice el curso porque sé lo efectivo que es, me lo han hecho en el hombro, estuve genial. Entonces, una de esas cosas que yo empecé a pensar una vez que salí de la facultad. Cualquier cosa que yo quiera dar como tratamiento, primero la pruebo. ¿Sí? Si en mí funciona y si después en las cercanías me funciona, lo tomo. ¿Sí? Por ejemplo, yo hice el posgrado también de punción seca. Okay. ¿Ese Punción con quién seca hiciste? es una herramienta útil que yo tengo para desactivar algún punto miofacial, un punto gatillo, lo tengo ahí. No es que ando pinchando a todo el mundo, aunque sé que está buenísimo, pero es una herramienta que tengo, por ejemplo, la punción seca, para salir del paso. MEP es otra, si vos querés entrar en el deporte, pero tenés que saber que es algo muy invasivo, que vos generás una lesión adrede, entonces no es para cualquiera tampoco. MEP es otra herramienta, quizás para el ámbito deportivo al que estamos hablando, puede ser muy útil también. Eh, no te digo osteopatía porque en algún momento la pensé, pero osteopatía me demora mucho tiempo, al menos 5 años más, y no Cinco estoy años. para, en este momento no estoy para 5 años más volver a estudiar. Quiropraxia puede ser una salida, pero son herramientas. Son herramientas que te hacen fisioterapeuta, y bueno, dicen ustedes, te hacen hombre. Si vos, pero tampoco llenarse de herramientas. Vos te vas fijando cuáles son quizás las de moda, las que se escuchan, no sé, escuchás a profesionales, mira, uso tal, 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 las probás, ves, investigás, y en base a eso tomás una decisión propia, que es lo que yo hice. Muchos me han dicho, no sé, quiropraxia no, y yo lo tomo ahí como que en algún momento quizás lo haga, porque me llama mucho, y muchos me lo han dicho que no, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, hace poquito estábamos hablando con la persona que representa aquí en México lo que es la punción seca, precisamente porque en las semanas pasadas hubo un debate muy grande sobre si la punción seca sí, la punción seca no, si existía el punto gatillo, si no existía. Y bueno, para salir de dudas, invitamos a un experto en punción seca y fue bien interesante cómo él mismo nos dijo que a pesar de que pues él se dedica a formar a fisioterapeutas en punción seca, no es su principal herramienta o tampoco es su principal estrategia para empezar a abordar desde cero, sino que dependía mucho del razonamiento cuando se enfrentaba al paciente de saber si sí o si no la aplicaba. Y esto que mencionas es muy importante. Hice la pregunta porque muchos estudiantes se han estado acercando con nosotros a preguntarme, oye, ¿qué cursos tomo? Oye, ¿en qué me certifico? ¿Qué es lo más importante que voy a tomar? Y es bueno que alguien que ya está en la práctica deportiva de manera profesional también lo aclare, donde todo esto depende de tu criterio y que depende mucho de hacia dónde quieres perfilar tu praxis, ¿no? Creo que es lo más importante. Y uno sale de la facultad y piensa que va a perder, se pierde el tiempo si no hace osteopatía o cualquier curso que quiera hacer. Yo tuve la oportunidad de justo enganchar un posgrado de kinesiología deportiva y había un montón de profesionales a los cuales fueron mentores míos y cada vez que daban un tema me abrían la cabeza, pero me partían el U8 y yo a mí me daban ganas de leer el libro, volver, investigar, a ver artículos, yo probar todo eso que dicen, si me funcionaba o no, lo probaba en mí, lo probaba en los demás, y una vez que tenía todo eso, lo tomaba. Hay cosas que tomaba, hay cosas que no.
Pero tuve unos buenos mentores, entonces estaba Sergio Grossi, que se lo educa en su momento, Nicolás Ferri, Nicolás Bocconi, Pablo, hay un montón de gente que acá son grosos mal, y me tomaban a mí para decirme es por acá, es este camino. Ok. Ahora, con respecto al ámbito deportivo, en trabajar en un equipo, nosotros como kinesiólogos o fisioterapeutas tenemos una relación estrecha en el trabajo multidisciplinar con el preparador físico. Una pregunta que me ha surgido a nivel profesional al trabajar en un club es, ¿cómo puedo evitar esa mezcla del trabajo del preparador físico y mi trabajo como kinesiólogo? Dado que son dos puntos de vista distintos, dos estrategias distintas. ¿Cómo puedo separar ese tema para no interferir en el trabajo del preparador físico? Yo creo que antes de preparador físico y kinesiólogo somos personas, entonces primero hablo como persona, después el título vemos. Si yo veo que a un jugador, no sé, el preparador físico que me ha pasado, el preparador físico le está dando una pretemporada mucho más exigente, y están llegando 5 o 6 jugadoras del mismo plantel, y vos se lo vas a tener que decir buscando la forma, sin ofender, porque en realidad todos estamos trabajando para el mismo lado. Nada, no es que hay egos. Afortunadamente, en el lugar donde estoy, en San Lorenzo, hay un grupo de trabajo que prácticamente no hay egos y nos consultamos todos. Yo aprendo de medicina con el médico aprende de kinesiología, aprendo de psicología con el psicólogo y todos vamos para adelante. En una misma mesa hablamos los 5 sobre un deportista y cada uno va aportando su área para poder solucionarlo. Así que no hay problema. En realidad pasa por las personas, el ego que tiene cada uno y si te deja o no participar. Claro. Sí. De repente la duda surge, y yo creo que esto nos ha pasado a muchos terapeutas o kinesiólogos, que nos encanta trabajar a través del movimiento o del ejercicio o del entrenamiento incluso. ¿Cómo no usurpamos esta parte del preparador físico cuando nosotros empezamos a trabajar a través del entrenamiento? Por ejemplo, una tendinopatía, ¿no? Si bien sabemos que en este caso la electrólisis percutánea puede ser una herramienta muy buena a la hora de enfrentarnos a una lesión tendinosa, sabemos que es la terapia invasiva que nos va a dar el control de síntomas. Sin embargo, la adaptación del tejido va a ser a través de la solicitación en cargas. Pero cómo yo llegar a esta parte, que va a ser tal vez a través del ejercicio, del entrenamiento, sin yo estar realizando un trabajo que no me compete, que sería el del preparador físico o en este caso de cualquier otro, del entrenador deportivo o algo por el estilo. Mira, César, te voy a decir una frase que a mí me quedó y es genial, que rehabilitar no es entrenar. Okay. ¿Sí? El kinesiólogo o el fisioterapeuta rehabilita, o acondiciona o reeduca a un paciente. ¿Sí? Si yo empiezo a darle, también pasa que te vienen a preguntar, che, ¿qué puedo hacer? ¿A una rutinita, qué sé yo? Le puedo dar, pero lo mío es rehabilitar. La adaptación de las cualidades físicas es del profesor de educación física. Sin embargo, sí, a ver, yo sé un poco de adaptación física, de acondicionamiento. Me preguntan, ¿puedo dar una opinión? Puedo decir, mira, para mí yo hago esto porque lo hago en el gimnasio, me funciona, qué sé yo, para vos puedes hacer esto, pero habla con el profe, porque rehabilitar no es entrenar. ¿Sí? Entonces, si el kinesiólogo o el fisioterapeuta quiere armar un plan de entrenamiento y tiene que mirar que el área quizás es más del profe, no es del fisioterapeuta. Nosotros acondicionamos para que el deportista vuelva a la actividad de la vida diaria. Se acabó. Sí, sin duda. Obviamente, quizás los fisioterapeutas deportivos es distinto porque el alto rendimiento es más rápido y te necesitan ahí, soluciones más rápidas, pero es en conjunto. Si yo tengo al profe, quizás vea la rutina, participe, a ver cómo hace, qué sé yo, quizás le diga, para mí es mucha carga, porque después viene, veo algo mecánico, no sé, tiene debilidad de cuádriceps y le está dando mucha carga de sentadilla. Pero es una visión mía. Después, Claro, si el profe me dice, no, yo le voy a dar igual, es un tema de él. sí, sí, creo que es muy importante pues esa comunicación interdisciplinaria con los integrantes de todo el equipo. Bien, ahora, bueno, igual una pregunta que creo que es
muy común y que nos surge a todos en el momento de ¿qué opinas tú sobre la inmersión de los deportistas post-entrenamiento en el agua fría? Porque es muy común que vemos a los deportistas en las tinas con los hielos, pero pues muchas veces no sabemos si en realidad funciona o no. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que Jesús, vos estuviste en la charla de Sergio. Sí, Si vos lo escuchaste, lo que dijo es tal cual es. Él se tomó el tiempo de hacer baños de contraste en el club, 2 minutos, hacer un trabajo de investigación, qué sé yo, y después venía un jugador y estaba 20 minutos y le hacía a él bien 20 minutos. Y venía otro y estaba 5 y venía. Entonces, a veces los artículos de investigación o los libros eh, le falta tanto y vos en la práctica te das cuenta, che, a este le sirve esto, a este el otro. Entonces no es que te quedás con un protocolo. A algunos les servirá, a otros no. No te sé si a mí muchas veces me dice hielo o calor. Y a veces, dependiendo de la zona, le decís hielo, que si es agudo, qué sé yo, si es una contractura, el calor. Pero los dos tienen el mismo efecto a fin de cuentas, ¿sí? Pero dependiendo de la zona se lo vas a dar. Y depende, cada uno tiene su librito. Algunos te dicen 20 minutos, otros te dicen 3 veces en el día 20 minutos. ¿Qué sé yo? Depende de cada uno. Esto es uno de los debates más interesantes que actualmente hay alrededor de la fisioterapia. Ayer precisamente charlábamos con otro compañero y él me preguntaba que yo qué opinaba sobre la práctica en base a la evidencia o qué creía que era la práctica en base a la evidencia. Lo que yo respondí a esto fue que es tomar en cuenta lo que nos dice la ciencia más la experiencia profesional clínica y esta suma de cosas nos van a dar las decisiones con respecto a las necesidades de la persona que tenemos enfrente. Porque a veces creo que se entiende, y es un punto muy importante que estás tocando, porque sobre todo en el deporte se habla mucho de la evidencia, de lo que está demostrado o lo que no. Esta parte que estás tocando es bien interesante, cómo el documento, el PP puede decir una cosa, pero a la hora de estar frente al deportista o ante el paciente pueden pasar cosas completamente distintas. Entonces, tú cómo, o más que tú cómo, ¿tú qué recomiendas a las personas que nos están escuchando como estudiantes oficios, cómo tomar la evidencia para poder trabajar con base en evidencia y obtener un buen resultado, saliendo de esta idea de que es tratar de reproducir lo que hay en los papers? Sentido común. Sentido común. Si vos leíste un paper, por ejemplo, viste la investigación en lo que sea. Pasa el problema del paper a veces es que en la población a la que lo hace no es igual a la misma en la región en la que estás. Entonces Sí, vos lo podés tomar, decir, mirá qué interesante, qué sé yo. Lo puedo tomar y mañana se lo hago a Pepe. Se lo hago a Pepe, funciona. Se lo haces a Dorita, funciona. Al tercero quizás no te funciona, te vas a preguntar, te vas a plantear qué pasó, vas a volver a los libros. Pero sobre todo sentido común. Cuando vos empezás a tener sentido común, todo es más fácil. Quizás en algún momento yo pecaba de esto deportivo de, bueno, si hace básquet, le voy a dar ejercicios con técnica de básquet. No es por ahí. Después me di cuenta que no se hace así. Porque obviamente la biomecánica humana la tenemos todos. Entonces, hay ejercicios que son básicos y no necesito darle un ejercicio de básquet solo por el hecho de que practica básquet. ¿Sí? Hay una cuestión mecánica que hay que arreglar. Pero eso me di cuenta con la experiencia y la práctica. Antes yo salía de la facultad y era, bueno, hace básquet, le tengo que dar un ejercicio propioceptivo y el bosu y que haga así, que tire, sí, para que no es específico de la patología que tenía. claro. sí, sí, sin duda. Sí, creo que esto es bien importante. Y, por ejemplo, ahorita que nos están viendo, hay varios estudiantes aquí de audiencia. Yo creo que la mayoría de las personas que de repente nos ven en los en vivos son kinesiólogos, fisioterapeutas en formación. Ahora que tú ya tienes ya la experiencia y que nos hablas de que te diste cuenta de esto, del sentido común, de cómo hay cosas que son básicas que a veces se nos olvidan, ¿cuáles serían tus 5 consejos para estos estudiantes que están a punto de salir y van a buscar enfrentarse a la práctica profesional?
tratando de orientarlos a que no cometan este error y puedan desarrollar este sentido común o este expertise mucho más fácil. No puedo decir más rápido porque el tiempo sigue siendo el tiempo, sí, pero sí lo pueden hacer mucho más fácil o más fácil el entendimiento. Pero acá nosotros decimos que una vez que te recibís, sabés un océano que mide 1 centímetro. Sabés todo, pero no sabés nada. Pero lo primero que tenés que tener es no tenés que tener miedo, ¿sí? Creo que si yo tengo que decir con qué cosas me defiendo a la hora de cualquier patología que tenga adelante, es, si tenés que saber de anatomía, la anatomía la vas a ver y ver y ver y ver y vas a... Yo hay cosas que no me acuerdo y vuelvo al libro y digo, pasaba por acá, lo que sea. Anatomía, ¿cómo funciona esa anatomía, la fisiología? ¿Cómo funciona esa anatomía y esa fisiología en movimiento, o sea, la biomecánica o el análisis del movimiento? Y después, vos sabiendo esas 3 cosas, vas a saber cuándo funciona mal. A lo que voy, si vos sabés anatomía, fisiología y biomecánica, esas 3 cosas te permiten darte cuenta cuándo funciona mal el cuerpo. Eso es lo que yo adopté. Como te repito, estuve en varias áreas de la kinesiología y veía cosas de neuro, de deportiva. Hay cosas de neuro, por ejemplo, en neuro, ¿por qué son más mujeres que hombres? Y esto no quiere decir que seamos mejores o peores. No tiene nada que ver con el género. Pero el tema de la mujer es más paciente que nosotros somos más corto plazo, más mediano plazo. Entonces, hay patologías neurológicas que por más que vos le des y le des, la misma patología te frena. Claro. Entonces, yo no me sentía bien porque a mí me gusta el corto plazo, el mediano y dale, y dale, y dale. Y había patologías que estabas 1 año y medio para que levante un dedo, y al año y medio y un día el dedo estaba así otra vez. Y vos te frustrás un poco porque decís, sí, loco, lo estoy ayudando y digo, entonces esa área ya no me gustó más y por eso me gusta lo deportivo. Entonces, a lo que voy. Tenés que tener unas bases de conocimiento del cuerpo, ¿sí? Cómo funciona, cómo es en estática y cómo es en dinámica. Eso después, cualquiera que sea deportista, que sea pediátrico, que sea neurológico, que tenga 80 años, que tenga 10, 20, lo que sea sedentario, lo que sea, todos tienen el mismo funcionamiento o lo más parecido posible. Entonces, cualquier patología, una hernia de disco en un sedentario oficinista y en un deportista, ya decís, más o menos ya sabes cómo funciona todo y ya sabes cómo abordarlo. Eso es lo que a mí me sirvió. Sí, sin duda, siempre debemos de tener las bases bien claras de todo el cuerpo, pues para poder pues generar un buen trabajo y desenvolvernos en el área de la fisioterapia, de la kinesiología. Pues creo que es fundamental todo este sentido. Ahora, Román, me gustaría saber cuáles son los retos a los que te has enfrentado dentro de la kinesiología deportiva. ¿Retos? ¿En qué sentido? Sí. En una lesión que se te haya complicado. A mí lo que es lesiones deportivas no me gusta y cuando me lo dicen me agarro la cabeza es el edema óseo. Cuando me dicen, no, porque tengo edema óseo, y, es tremendo porque te frena. Le das un ejercicio, me duele. Le duele, y no te queda otra que fisioterapia, hasta que se reabsorba de alguna manera y después darle carga otra vez. El edema óseo creo que es de lo más feo que... Prefiero una tendinopatía rotuliana, no sé. Es más fácil que un tema de edema óseo, es tremendo. Por ahí ya nos empieza a poner alguien que él es estudiante de fisioterapia y que esta parte le sirve mucho y pues te están agradeciendo por los tips que les estás poniendo. Por ahí ya saben, audiencia, si le quieren preguntar algo a nuestro invitado, pues es momento de bombardearlo y aprovecharlo para que pueda interactuar también con ustedes. Regresando a la pregunta de Jesús, en lo que la gente se anima a preguntarte, aparte de esto que te pone en reto, que es el edema óseo porque te complica la situación, ¿cuáles han sido tus retos profesionales que casi te hacen tirar la toalla? ¿Y cómo encontraste ese, no, me voy a quedar aquí y lo voy a resolver? Que esto nos pasa a todos, en algún momento en la práctica te quieres echar para atrás. Tenés que tener cabeza, como te digo,
En algún momento hay patologías que no te dejan avanzar y por más que le hagas punción seca, MEP, y aprendas todo lo que aprendas, la patología te va a decir, no, por acá ya está. Qué sé yo, una ACV. Una ACV puede recuperar, pero va a haber un porcentaje que no. Y la persona te va a preguntar cuándo va a ser lo más normal posible y uno se empieza a frustrar. Vos sos fuerte de la cabeza, que entendés que no sos Superman, que sos un rehabilitador y que vas a dar todo de vos y que en algún momento quizás haya límites, eh, no te vas a frustrar. El tema de la frustración con nuestra profesión es un tema, pero te hago un paréntesis, quizás el haber hecho deporte, a mí en conjunto, a mí me ayudó a que perdí finales, me quedé afuera de torneos, entonces la frustración la manejé porque ganaba, perdía, salía campeón, descendía, entonces ese tema emocional por hoy en la profesión sé que puedo dar un montón y que quizás a veces no encuentre el camino y si no lo encuentro pruebo otra cosa y si funciona, funciona y si no, no funciona. Claro. Bien, Román, aquí ya nos están haciendo unas pequeñas preguntas. Castañeda Bruce nos pregunta, ¿qué sintomatología puede diferenciar un desgarro grado 1? ¿Un desgarro de grado 1, grado 2 o un punto gatillo? Pasa que el punto gatillo no tiene nada que ver ahí con el desgarro, pero igual desgarro 1, 2, 3, eso era antes, ahora ya no se fijan tanto en eso, pero vas a ver si es grado 3, vas a ver hematoma y hemorragia por todos lados, y apenas lo rozás le duele, entonces le pincha, le duele. Además, hoy por hoy es más a ojo y más a tacto y más a observación, y bueno, a ver, le das un ejercicio y si ves bien ejecutado, lo vas probando. Antes era 1, 2, 3, 4 milímetros, lo que sea, pero tiene que más que ver con el tema de cuántas fibras se rompieron y cuánta hemorragia hay en ese vientre muscular. Después punto gatillo, nada. Punto gatillo es un cordón así miofibroso que está concentrado en energía y mirá. Después de otra cosa con el desgarro hay una secuela que cuando vienen desgarros viejos, cuando vos pasas el dedo, el tejido se hunde y vuelve. Sí, ¿Sí? Entonces eso encontrás el lugar por ese huequito que hay en el desgarro de la cicatriz. Complementando un poquito ahí para Bruce, creo que también una forma de poder diferenciar de repente tiene que ver con la clínica, ¿no? Regresando a esta parte del 1, 2, 3, normalmente cuando es una lesión muscular grado 1 o primaria, no existe esta pérdida de la función, nada más hay un dolor que es tolerado y que puede vencer alguna sobresolicitación física. Cuando estamos ya en algo 2, como tratando de ser un poquito más concretos con Bruce, ya empezamos a ver un hematoma localizado, un tanto de edema y ya hay una incapacidad funcional. Y un grado 3, como bien lo dijo Román, pues hay incapacidad funcional total, hay edema y sangrado por todos lados y pues evidentemente ya no. Y creo que la forma más fidedigna de considerar el grado del desgarro puede ser a través de la ecografía, ¿no? Podemos ver la cantidad de fibras que están dañadas y con base en ello empezar a hacer un pronóstico de hacia dónde va a tirar la lesión. Ahí vi que Johnny Rodríguez puso Sí. si me recuperé. ¿De alguna lesión? ¿Te recuperaste de tus lesiones al 100? ¿Y sobre qué tratamiento utilizaste? Yo me rompí el tendón de Aquiles hace 3 años. Algo con eso, Johnny, mirá, lo que yo te voy a decir es, el cuerpo nunca es igual al de antes una vez que se lesiona, pero si cada uno aceptara el cuerpo que tiene hoy, sería todo más fácil. Por ejemplo, yo me rompí el tendón de Aquiles y juego al vóley. Una vez que me autotraté, ¿sí? Pasó el tiempo y volví a entrenar, yo tenía miedo de volverme a romper. Trabajé eso, al segundo entrenamiento ya no dependía tanto de esa huella que me quedó, pero entendí el cuerpo que tengo, entonces yo sé lo que puedo rendir hoy jugando. Y no me voy a hacer la cabeza que quiero jugar igual a los 20 años. Sé lo que puedo rendir hoy, entonces sé que mi cuerpo va a responder de una manera, lo entreno al 100%, pero ya tengo 32 años y sé que competir con gente que tiene 17
se siente. Entonces, uno empieza a aceptar el cuerpo que tiene. Y hay gente, y hay pacientes, y hay deportistas que cuando vienen, yo los veo y los escucho y no se aceptan la condición que tienen hoy, porque después en 10 años tampoco la Claro. van a aceptar. Sí. Porque hay gente que tiene 70 y me pregunta que le duele el hombro, ¿por qué será? Y vos le ves la radiografía y tiene artrosis por todos lados. Y bueno, señora, el paso del tiempo también Sí. está. Entonces yo creo que lo fundamental es saber el cuerpo que tenés y lo que podés rendir con ese cuerpo. Porque Ahora, las lesiones, tú como kinesiólogo, Norman, porque esto es una parte bien importante. Yo sé que en tu caso, en el equipo multidisciplinario que tienes, esta parte tal vez le compete a la suma entre kinesiólogo y psicólogo. Esta parte de enfrentar la kinesiofobia, esta parte del entendimiento de su duelo cinético y sobre todo de la aceptación post lesión y recuperación. Pero ¿qué pasa cuando tú te encuentras en la atención privada y como terapeuta te encuentras con un paciente con un dolor fluctuante? Este dolor que nunca para, que no mejora con nada, que es complicado, e identificas que sobre todo anímicamente, ya que lo estuvimos hablando, hay un tema de poca aceptación con el problema, que el afrontamiento a la situación no es la mejor, tiene temas de kinesiofobia, e identificas que esto es lo que está frenando el avance, que no hay esta aceptación corporal ni de condiciones físicas. ¿Tú podrías recomendar alguna forma de abordarlo y direccionarlo de la mejor manera hasta donde nos competa para obtener un cambio positivo? ¿qué decirte? Mirá, como vuelvo a lo que te dije antes, a veces las sesiones son hablar. Si vos encontrás estamos hablando de deportivo, ¿no? Entonces viene un deportista que probás y le duele. Primero, educarlo. Vos tenés que educar a la gente que atendés. Entonces yo le explico que el dolor no es lineal. Si fuésemos todos lineales, estaríamos muertos. Entonces el dolor duele, no duele, che, estoy bárbaro, duele, me duele poquito. Entonces hace esto. Nunca es lineal. No es que en 10 sesiones, listo, a la 10ª no me duele más. Entonces, desde vamos le digo, mirá, pasa esto. Entonces ya entiende lo que le está pasando. Vos te lesionaste de esta manera, ¿por qué? Porque tenías un déficit muscular en este lado, porque hiciste esta maniobra, y algo que yo estoy haciendo es les pregunto cómo se sentían ese día que se lesionaron. Ok. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo lesioné el tendón de Aquiles, había tenido el final más complicado de la carrera, lo había rendido bien, y a los 10 días me rompí. Entonces imagínate la acumulación de estrés que tenía dentro, y cuando empecé a relajarme, en ese momento me lesioné. He tenido casos que se lesionaban el cruzado anterior, clínica, anamnesis, pregunta, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Pasaba algo? Sí, me enteré que iba a ser papá. ¡Pum! Se rompió el cruzado anterior. Entonces, yo tomo esa parte psicosocial de la gente si el ambiente me lo permite, ¿no? Si tenemos una confianza donde podemos hablar y Claro. no hay ningún problema, destapo eso y eso ayuda mucho más a que yo le ponga magneto, 3 ejercicios y llevas a la casa. Entonces el abordaje que yo hago es, lo escucho y si es un tema emocional lo hablamos, 5 minutos, che, no me llamaron de Italia y porque hace 6 meses que no juego. Bueno, vos me estás hablando de ir a jugar a Italia, porque pensá primero en jugar un equipo local para tener ruedo y después mostrarte para ir a Italia. Y bueno, a veces capaz el objetivo no es irte a Claro. Italia. Ahora, entender el cuerpo que tenés, jugá de manera local, recuperate, confía en vos mismo que vas a poder rendir bien y te vas a Italia. Algo así pasó con una chica de la selección de básquet, Sofi, que venía al consultorio y estaba mal ahí con el tema ese de que no la llamaban, lo hablamos y ese día se sintió bien. Creo que esta frase la voy a rescatar de tu charla, Román. Educa al paciente a entender el cuerpo que tiene en ese momento, como un fundamento base para nuestra praxis. Jamás había escuchado eso y es Pero algo... vamos a pensarlo así. Supongo que alguno de ustedes dos, antes de ser fisio, fueron al fisio a rehabilitarse por alguna lesión que tuvieron. Nunca acudí a un fisio. ¿Nunca? ¡Qué suerte! Nunca.
Nunca. ¿Qué Me suena? lastimé más de fisio, me lastimé más ahora que soy fisio haciendo X Sí. cosa que Sí. cuando no. Sí, sí, Bueno, claro. yo he ido de chico, cuando hacía deporte y me lesionaba, iba. Entonces yo también veía cómo me atendían a mí. Y nadie me decía por qué me daban las cosas. A veces me daban magneto y me dejaban ahí, y otras veces me hacían un masaje, pero nadie me decía por qué me lo hacía. Cuando yo quería saber y preguntaba, decía, por esto me lo hace. Entonces, cuando yo ahora soy kinesiólogo oficio, le digo, trato de enseñarle de manera que entienda, no en un idioma técnico, sino en un idioma comparativo a la vida que lleva, a la vida cotidiana, de lo que le pasa. Y vos sabés que una vez que cada uno sabe lo que le está pasando, el cambio es otro, es distinto. Claro, sí. Entonces, si vos lo educás de lo que le pasa, va a ser más fácil rehabilitar. Sí, sí, creo que sin duda la educación al paciente es fundamental para pues generar una adherencia al tratamiento y pues tener éxito en este proceso. Aquí tenemos otra pregunta de Tommy Maggio. ¿Qué consejo le darías a alguien que recién se recibió y quiere involucrarse en el ámbito deportivo? Que gane experiencia, que se anime, que no tenga miedo y si tiene preguntas y dudas, pregunte, que no Sí, tema ser inferior a alguien. Yo puedo tener a alguien al lado y le digo, che, ¿cómo era tal técnica? ¿Cómo era tal cosa? Y pregunto, ¿cuál es el problema? Vos te nutrís de la gente que te rodea. No me hace menos kinesiólogo preguntar si tengo dudas. Claro, Y claro. si no voy a mi casa, hoy por hoy tenemos la suerte de la tecnología y los libros y buscamos. Después ya refrescaste eso, no me acuerdo, listo, lo incorporás. Una cosa, un consejo que yo te puedo dar, que yo hago, que después le puede servir a los demás o no, viene una patología, volví a mi casa, leía el libro. Al otro día tenía la patología, entonces yo tenía la teoría de la práctica, la teoría de la práctica, la teoría de la práctica. Entonces, cuando ese paciente se iba y venía otro con el mismo problema, ya está. Es una Estaba. retroalimentación, es un feedback. ¿Sí? Lees, volvés, a los libros vas a volver, o sea, no se crean que por Exacto, terminar la sí. facultad no volvemos, ¿eh? A los libros y a lo nuevo, y sale algo nuevo y otra vez los libros de vuelta. Entonces, una vez que vas y venís con teoría y práctica, te vas a nutrir y vas a tener más experiencia en ese sentido. sí. Muy bien, gracias, Román. Aquí tenemos otra pregunta de Antonio Jaimes que nos menciona que cuántos kinesiólogos se desenvuelven en el Club San Lorenzo y si en cualquier equipo o club deportivo es basto con un solo kinesiólogo dependiendo de la incidencia de lesiones que tenga el club a lo largo de la temporada, pretemporada. En San Lorenzo hay 2 departamentos médicos, no sé cuántos hay del departamento médico de fútbol profesional. Nosotros estamos en todo lo que es los demás deportes, vóley, básquet, patín, hockey, lo que sea, y ahí somos 2. Somos 2 kinesiólogos, hay 2 médicos, una nutricionista y un psicólogo. No tengo noción del otro departamento, pero depende mucho también de cada club y de lo que pueda llegar a aportar y de la población Exacto. y la política y todo. Así Sí, que claro. a nosotros somos 2, donde estamos somos 2. ¿Y crees que con ustedes dos es suficiente para toda la población que tienen? ¿O vendría bien? ¿Cuál sería tu equipo ideal de kinesiólogos en el espacio donde estás actualmente? Uf, No qué me sé digas yo. 50 porque... Pasa que el espacio no es tan grande donde estamos nosotros, pero uno más creo que con 3 podríamos estar. Perfecto. Pasa que laburamos bien y entonces no se siente tanto la carga de paciente. Sí, claro. Sí, sí de repente eso Creo que con pasa. 3 fisios podemos llegar a estar tranquilos. Bastante bien. Cu- Regresando al tema de apoyo hacia nuestra comunidad estudiantil, si tú tuvieras que definir 5 estrategias terapéuticas para accionar, ¿cuáles serían tus 5 estrategias de batalla? Mirá, la primera, terapia manual, y te voy a decir por qué. Eh, el otro día escuché algo muy interesante que decía, si vos cortás un nervio raquídeo de corte transversal, más o menos el 80% de esa neuroanatomía es sensibilidad e irrigación. Lo motor
15-20%. Entonces, desde la naturaleza, el cuerpo pide sentir. Entonces, manos, terapia manual, ¿sí? Apoyo para estabilizar, mover, algún masaje, lo que sea, drenaje. Lo manual no le puede escapar al físico, ¿sí? Eso lo hay que tener, lo manual, ¿sí? Después, como te digo, las técnicas que vos hayas incorporado. Después lo demás es ejercicio, y yo puedo estar en una habitación sin nada y te voy a hacer transpirar. Con Sí, tu claro. propio cuerpo vas a transpirar. Entonces, para mí creo que lo primordial es la terapia manual. De eso no hay que escapar. Bien. Una de las preguntas bien comunes en nuestra población es, ¿cómo mejoro mi capacidad diagnóstica y de razonamiento clínico para la toma de decisiones terapéuticas? ¿Cuál sería tu consejo para esto? No sé cómo es el tema ahí de la enseñanza ahí en México, pero acá nosotros tenemos una materia que es estudios complementarios, donde ves radiografías, resonancias, ecografías, y te enseñan a ver. Entonces, vos recibís un diagnóstico médico, después tenés que hacer un diagnóstico kinésico o de fisio, Sí. porque yo no es que descarto el médico, Claro. lo tomo y después yo evalúo y a ver si encuentro lo mismo. Muchas veces no he coincidido y le dije que le preguntara a un nuevo estudio y daba quizás lo que yo le había dicho después en algún principio. Pero yo tomo el del médico, doy el mío y después le pido estudios. Entonces me traen las imágenes, entonces vos te haces un armado clínico hermoso donde ya viste todo. Viste lo que vio otro, lo que viste vos y lo que leíste de las imágenes. Sí. Obviamente, no sé si ustedes tienen el tema este de los estudios complementarios y ven. ¿Sabes qué pasa por este lado, Román? Que sí lo tenemos, sin embargo, pareciera que en muchas ocasiones no se le da la relevancia necesaria. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llevé, no tenemos una materia específica que sea para estudios, sino que, por ejemplo, en nuestra materia de traumatología, tendríamos que llevar la parte de imagenología en traumatología. El detalle está en que vemos radiografía, te enseñan qué es una radiografía y te pasan así cómo se ve. Y nada más, ¿no? Y por ejemplo, hasta ahorita, yo creo que actualmente empiezan a mencionar a la ecografía. Pero podría animarme a decir que el 9,9% de los fisios que salen acá en México no tenemos idea de cómo revisar una ecografía o una resonancia hasta que después buscas una forma de formarte en este tipo de interpretaciones. Uno. Y segundo, que pocas veces sabemos llegar a un diagnóstico funcional. Tratamos de quedarnos en el diagnóstico médico, ¿no? Y aquí va mi otra pregunta. ¿Cuál es tu algoritmo para encontrar tu diagnóstico funcional? Porque bien podemos entender como diagnóstico médico meniscopatía medial, pero mi diagnóstico funcional tendrá que ser probablemente un valgo dinámico de rodilla por deficiencia glútea o algo por el estilo, ¿no? O sea, ¿hacia dónde diriges tu exploración y cómo llegas a esta parte kinesiológica? Mirá, en la facultad donde fui yo tenía esto de las imágenes. Leíamos, nos enseñaban bastante bien cómo leer. Punto uno. Después, en algún momento insistían, bueno, ¿cuál es tu diagnóstico kinésico? Y nosotros, cuando hablábamos de diagnóstico médico, y no el kinésico. Sí. Pero en la facultad nos bombardeaban con eso. Ahora yo salgo. Empezaba a ver caminar a la gente. Yo iba por la calle y veía a la gente caminar y empezaba a decir, a este tiene el déficit glúteo de medio, este tiene un déficit de cuádriceps, por eso hace una guadaña. Empezaba a ver gente caminar. Y entonces te haces un análisis del movimiento mecánico de la marcha. Por ejemplo. Y cuando alguien viene al consultorio, ya tu diagnóstico es, ni bien entra. O sea, vos ya lo ves, qué fascias tiene, o sea, qué expresiones, cómo camina, si adopta una posición antálgica o no, o sea, ya lo estás evaluando. Es más, a veces hago cosas como
distractivas para ver cómo reacciona. O sea, digo, me alcanzás tal cosa, a ver las rotaciones, cómo gira o lo que sea. Todo eso es para mí, para que no me muestre una postura que no es. Entonces la evaluación funcional es ni Claro, bien entra el consultorio. Después le podés hacer que se pare en dos piernas, que haga un apoyo monopodal y todas las evaluaciones que vos quieras en base a lo que venga, con la patología que venga, y a todo el análisis global del paciente. claro, Observen. Mi recomendación es andar por la calle y mirar a la gente cómo camina. Mirá cómo balancea el brazo y preguntate, ¿por qué balancea el brazo? ¿Por qué uno sí, por qué el otro no? ¿Por qué está torcido así? Si está torcido así, ¿por qué la cadera del otro lado se le baja? Entonces eso, cargura, 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 después lo vas encontrando y ya sabes el déficit. Ahí tenés la evaluación funcional de un físico, por ejemplo. Sí, muy bien, Román. Aquí una pregunta más que nos hace. ¿Cuál ha sido tu patología más difícil o más grave que te tocó tratar? Eh, ¿En qué ámbito? Porque te puedo hablar de... tal vez en Tal vez ámbito en el ámbito deportivo. deportivo. Si vamos a ir en cada área. En pediatría, quemado. Creo que quemado las quemaduras son emocionalmente te destruyen. Okay. Tuve un caso donde había un chiquito de 8 meses que se le prendió fuego la castilla y estaba todo quemado. Lo neurológico, había una paciente, me acuerdo, que tenía Parkinson, no se sabía bien qué era una mezcla de Parkinson con otra patología más, y era una persona que entendía todo, pero no podía hablar. Entonces, si tenía dolor, no te lo podía decir, pero entendía todo. Era una persona atrapada en un cuerpo. Sumamente capaz. Aquí Entonces ya no. vos te comunicabas con guiños, un guiño era así, dos que no le dolía, por ejemplo. En lo deportivo a veces, bueno, dije el edema óseo, pero las rehabilitaciones largas, como las del cruzado, tenés que tener paciencia, no podés bombardearlo a ejercicios, a veces hay 2 meses donde te estancás un poquito y hay que estancarse, no hay que darle de más, porque si le diste de más, ahí es donde el fisio hace mal las cosas. Hay un momento donde hay una meseta, y en esa meseta no le podés dar de más porque la culpa va a ser tuya, Sí, exactamente. por ejemplo. Después a veces a domicilio y bueno, demencias grandes donde no me comprende y bueno, la misma profesión te lleva a conocer un montón de cosas. Claro, sí, sin duda, creo que siempre hay un aprendizaje nuevo cada día en esta profesión. ¿Tenemos algo más? No, no, Ok. Bien, Román, la verdad es que fue muy grata esta conversación. Yo esperaría que a las personas que nos vieron les sirviera tanto como a nosotros. Nos llevamos unas ideas nuevas, diferentes y como bien lo dices, no todo el tiempo estamos aprendiendo de todo lo que nos rodea. E insisto, yo me voy a quedar con esta filosofía de entender el cuerpo que tienes ahora para que en función a eso podamos actuar y sobre todo tener un éxito con el paciente o un entendimiento de lo que está pasando. Me gustaría tal vez más adelante volver a hacer algo así y tal vez No hay compartir problema. algo de un caso en específico, tal vez ponernos a platicar sobre el cruzado anterior y poder platicar sobre propuestas de tratamiento, de lo que te ha servido, nos ha servido, tus experiencias, para poder compartir un poquito más sobre la práctica y más adelante, pues obviamente seguir aportando a nuestros colegas, ¿no? Que este tipo de espacios son para esto, para que conozcamos diversos puntos, diferentes opiniones y pues obviamente nos lleva un crecimiento profesional a todos. Yo les agradezco la invitación y bueno, yo no tengo ningún problema porque desde mi lado, desde esta parte del planeta hago lo mismo. La mayoría que me sigue son estudiantes y bueno, justamente empecé a armar con esto de la pandemia y tener un poquito más de tiempo, charlas con profesionales que a mí me han incentivado de temas bastante importantes. Justo mañana vamos a dar una de propiocepción con un kinesiólogo que trabaja en Perú, que es argentino y trabaja en Perú y va a hablar de propiocepción. Yo he dado uno de fascia y busco temas que al estudiante le generan dudas y de manera abierta lo hablamos y ven puntos de vista. Así que están todos invitados también ahí
cuando quieran. Es mañana Bueno, por Jesús estuvo en tu... una, así que mañana si querés podés estar, Jesús, también, que creo que te envié el link. Ya me llegó el link justamente por correo. Va a ser por Fíjate Google porque Meet. hay un montón de gente que se anotó, no sé si va a haber lugar, así que esperemos que puedas entrar. Ah, perfecto. Entonces ahí estaré. Ya saben, entonces, los que quieran intentar entrar y ganarse un lugar aquí en la charla de nuestro colega Román, pues pónganse en contacto con él para que les manden el link y pues pónganse ahí super pilas, Sí. porque como lo dijo, se va a llenar, se va a meter mucha gente en la charla y pues para que todos alcancen a entrar y pues a seguir compartiendo. Otra cosa para ya terminar. La idea creo que es de esto, que me parece muy bien que lo hagan, es compartir conocimiento para generar mejores profesionales. Así esta profesión levanta y nos tienen en el prestigio que se merece. Cuando nosotros educamos al paciente y le mostramos lo que sabemos y cuando lo ayudamos y sale de alguna lesión, vamos a empezar a ganar ese prestigio que hemos perdido con el tiempo de poner solo el aparatito e irnos al otro lado. ¿Entendés? Entonces, lo que yo hago desde este lado es prácticamente lo mismo que ustedes, es compartir conocimiento, la experiencia, los errores que tuve, buscar temas y generar mejores profesionales el día de mañana. Perfecto, Román. Eso es lo que se trata de esto. Román, un gusto, un abrazo a distancia hasta allá. Esperemos estar en mejores condiciones. Pronto vernos tal vez en Cancún para seguir charlando. En Playa de Carmen, más En tranquilo. Playa del Carmen, Perfecto, no hay para problema. seguir charlando y pues seguir compartiendo. Un gusto tenerte por Dale. acá y nos vemos el día de mañana en Propio Cuando quieran. Chao, Nos vemos, Román. Hasta luego, cuídate. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chicos.